Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Yo creo que tenemos en este momento la sesión más difícil. Ni siquiera estoy pensando en el tema, sino en la hora. Después del almuerzo, con este calor, con una jornada larga desde anoche. Entonces yo quisiera invitarlos a todos a que tuvieran la confianza de hacerle un favor al compañero que está al lado. Y si usted lo ve cabeceando, quedándose dormido, dele un buen espaldarazo, un buen codazo. Ayudémonos entre todos para poder estar atentos en este momento y creo que todos sacaremos mucho provecho de eso. Les invito a que oremos y entonces entremos juntos a reflexionar sobre esta cautividad que nos imponen las redes sociales y el entretenimiento. Señor, gracias por lo que has hecho desde anoche, lo que estás haciendo y lo que harás por medio del poder liberador de la verdad. Tú anunciaste que la verdad nos hará libres y tú mismo viniste, Jesús, a este mundo, la verdad encarnada, para liberar a los cautivos, para anunciarles libertad. Entonces te rogamos que nos acompañes a esta hora para que podamos, a la luz de la verdad, disfrutar de la libertad con la que tú puedes hacernos libres. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, yo quisiera comenzar diciendo con toda honestidad lo obvio, pero no por eso menos incómodo y desagradable. Empecemos admitiendo que somos adictos a la distracción. Admitamos eso de entrada, somos adictos a la distracción. Algunos datos que pueden confirmar eso. Nosotros revisamos nuestros teléfonos 81.500 veces al año. Eso significa que lo hacemos más o menos una vez cada 4 minutos. Eso quiere decir que cada uno de ustedes se va a sentir tentado a mirar su teléfono por lo menos 10 o 15 veces durante el tiempo de esta charla. Entonces yo también le ruego que resista esa tentación y que no lo haga. Según una encuesta realizada en los Estados Unidos a más de 8.000 personas de todo el rango de edades, el 54% de los norteamericanos, más de la mitad, revisa su celular por primera vez al día en los 5 minutos después de despertar. Y yo no creo que sea muy distinto en Latinoamérica. Y el 73% de los cristianos, o sea, 3 de cada 4 cristianos, admitió en esa misma encuesta que revisa sus mensajes pendientes, sus redes sociales o su correo electrónico antes de encontrarse con Dios en su palabra. 3 de cada 4 cristianos. En el 2016, el tiempo promedio invertido por los usuarios de todas las aplicaciones de Facebook, hoy conocido como Meta, era de 50 minutos diarios, 2016. Esa cifra ha aumentado exponencialmente cada año desde entonces. Y eso que solamente se cuentan las aplicaciones de este grupo, es decir, Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp. Ahí no se está contando el tiempo invertido en YouTube, en TikTok, en Twitter, en Reddit, en LinkedIn, en Gmail y en ese largo etcétera de aplicaciones que se nos podría ocurrir. Tampoco se está considerando el tiempo invertido en plataformas como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Star Plus, Win Sports+, HBO Max y otra larga lista de etcétera que ustedes seguramente podrían completar. Todos nosotros sabemos, es un hecho, sabemos que pasamos demasiado tiempo en nuestros teléfonos y en nuestros dispositivos. Pero nos parece normal, nos parece hasta inevitable. ¿Cómo va a ser de otra manera si ahí es donde tenemos nuestro trabajo, nuestra alarma, nuestro calendario, nuestros contactos, nuestras lecturas, nuestros planes de entrenamiento, nuestros mapas, nuestras tarjetas de crédito, nuestras fotos, otra larga lista de etcétera? Ophil Turel es una psicóloga de la Universidad de Fullerton en California y ella advierte que los adictos de las redes sociales
a diferencia de los adictos a sustancias como la cocaína, por ejemplo, tienen la habilidad para controlar sus comportamientos, pero no tienen la motivación para controlar sus comportamientos porque no ven la gravedad de las consecuencias. Nosotros sabemos que somos adictos a la distracción, que pasamos demasiado tiempo en nuestros dispositivos, pero como no nos parece que eso tenga consecuencias, o al menos no nos parece que son graves, entonces ni siquiera nos sentimos motivados a cambiar nuestras conductas, aunque podríamos hacerlo. Entonces vamos a detenernos un momento a mencionar algunas de las consecuencias de este tipo de adicciones o de abuso de los dispositivos. No son seguramente todas las que hay, pero vamos a mencionar algunas. En primer lugar, la depresión y la ansiedad. Las afectaciones a la salud mental en general son directamente proporcionales a la adicción a las redes sociales y al tiempo que se pasa en Internet. Y a eso se le suma la ineficiencia o la desconcentración en el trabajo y hasta el insomnio muchas veces. Hay estudios que demuestran una correlación directa entre el aumento de los índices de depresión y ansiedad y el aumento de las ventas de dispositivos como el iPhone y el iPad. O sea, entre más iPhones y iPads se venden, en esa misma proporción aumentan los índices de ansiedad y de depresión. Y como esto nos invita a ese cierto estilo de vida, nosotros sobreestimulamos nuestros cerebros con el exceso de información que nos llega, con la cantidad de tareas diversas que intentamos hacer en escasos periodos de tiempo. Nosotros literalmente generamos a nuestro cerebro estrés clínico. Nosotros desgastamos y drenamos el combustible, por decirlo así, de nuestro cerebro, el que necesita para funcionar normalmente, y acabamos fatigados y acabamos desconectados con mucha facilidad. Además, ese exceso de información nos causa ansiedad, porque muy frecuentemente es información innecesaria y perturbadora. Uno está enfermo y busca los riesgos de la enfermedad en Internet y se encuentra 50.000 páginas y termina más preocupado de lo que estaba. Uno se entera de una nueva noticia, de otro desfalco en otro sector del gobierno, de la economía, y como es poco lo que podemos hacer, terminamos más inquietos. Nos gobierna la inquietud. En segundo lugar, la infelicidad y la soledad. Esto puede parecer como algo casi romántico, hablar de soledad e infelicidad, pero han aumentado tanto sus índices en el mundo que gobiernos como el del Reino Unido han creado el Ministerio de la Soledad e invierten hasta 21 millones de libras esterlinas al año para combatir la soledad. Porque los estudios han demostrado que la soledad es tan significativa para la tasa de mortalidad como consumir 15 cigarrillos al día. Y que es más peligrosa, por ejemplo, que la obesidad. Según otros estudios, las personas que más tiempo pasan en redes sociales como Facebook e Instagram, que son altamente visuales, son las que más experimentan sensaciones de descontento con su propia vida. Son los que más se sienten insatisfechos consigo mismos. Si antes uno podía comparar su vida con la del vecino, hoy las redes sociales nos dan la oportunidad de comparar nuestra vida con la de Lionel Messi, con la de Shakira, con la de quién sabe qué famoso y rico del mundo, y nos sentimos fracasados, aplastados, insuficientes, avergonzados. Recientemente escuché un reportaje que hablaba acerca de la seria consecuencia y de la gravedad de la soledad entre los jóvenes. Y no solamente jóvenes adolescentes, sino también los jóvenes adultos. En el mundo en el que vivimos estamos más conectados que nunca, pero estamos más solos. Tenemos muchos seguidores, pero pocos o ningún amigo. Tenemos un montón de contactos, pero no muchas relaciones significativas, si es que tenemos alguna. Nos la pasamos editando y compartiendo nuestra vida en Internet,
pero no la estamos ni viviendo ni disfrutando. Otra consecuencia es la desorientación o la fragmentación. Esta información viene de distintas direcciones y muchas veces no tiene nada que ver una con la otra. Entonces nos encontramos cosas como un anuncio de un carro al lado de un artículo sobre el aborto. Nos encontramos un video muy divertido de un gatico al lado de la ponencia de la reforma a la salud. Nos enteramos de las novedades de la guerra en Ucrania al lado de un meme de Julio Iglesias. Y esto deja nuestra cabeza literalmente dando vueltas, sin la oportunidad de procesar, de relacionar una cosa con la otra. Y lo más grave, el efecto más grave que esto tiene, es que estamos perdiendo nuestra capacidad de distinguir entre lo que es verdaderamente importante y lo que es trivial. Entonces empezamos a tratar, por ejemplo, la trágica muerte de un puñado de personas en un submarino turístico como si fuera equivalente a la derrota de nuestro equipo de fútbol. Eso es serio. Eso es perder las categorías de lo que es la vida humana y un simple juego, por mucho y que nos guste el fútbol. Esas dos realidades no se pueden tratar como si fueran iguales. Pero la era de la información y las redes sociales nos llevan a hacer eso. Y a perder la capacidad para uno tener la sobriedad de decir, estamos hablando de cosas categóricamente distintas. Y quizás nos estamos riendo de lo que deberíamos llorar. Otra consecuencia es la impotencia. Las redes sociales y la era digital en general aparentemente nos permiten eliminar la limitación al espacio. Es decir, el Internet nos da la sensación de que podemos estar en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento del día. Y el flujo constante de información que nos llega involucra lugares que quizás nunca hemos visitado, que nunca visitaremos, que no tienen nada que ver con nosotros, y nos presenta problemas que ni sabíamos que eran problemas, que realmente no nos afectan y que no podemos solucionar. En un día cualquiera, en el siglo XXI, una persona podría recibir más información y conocer más cosas que una persona hace un siglo en todo un año. Y esa información, como les digo, nos lleva por problemas y por lugares distantes a nosotros, sobre los cuales no tenemos ningún control, que no podemos solucionar, que no sé qué tan provechoso nos es conocer, y que además nos impide estar ocupados en los problemas locales de gente real que sí conocemos y en los que sí podemos aportar. Por eso lo llamo impotencia. Nos quedamos impotentes por dos razones. Primero, porque nos enteramos de que el mundo es un lugar terrible y que hay muy poco que podemos hacer al respecto, porque las noticias que nos llegan generalmente son trágicas o negativas de alguna manera. Pero por otro lado, porque no estamos haciendo lo que sí podemos hacer, tratando con gente real en nuestros propios contextos. Fallamos en amar al prójimo, que según Jesús era el segundo, o es el segundo más importante de los mandamientos. Otra consecuencia también seria es la parálisis para decidir y la incapacidad para comprometernos. Parálisis para decidir e incapacidad para comprometernos. Como las opciones abundan y están todas al alcance de nuestros dedos, literalmente, entonces nuestra capacidad para decidir se debilita. Yo creo que todos han vivido la parálisis de Netflix. Uno se sienta a ver algo y puede pasar más tiempo decidiendo qué ver que realmente viendo algo. Son tantas las opciones que uno se siente incapacitado para decidir. Y como nos pesa la responsabilidad de tomar la mejor decisión, de hacer el mejor uso de nuestro tiempo, no terminamos decidiendo. Y como nos hacemos menos aptos para tomar nuestras propias decisiones, entonces los algoritmos llegan a hacer el trabajo por nosotros, sugerido para ti, porque te gustó no sé qué. Más contenido relacionado a no sé qué otra cosa.
Aparentemente vienen a ayudar, pero realmente empeoran el problema. Nos volvemos pasivos, nos volvemos perezosos, al punto que no escogemos lo que queremos consumir, sino que las plataformas y los productores lo hacen por nosotros. Y el exceso de opciones y la facilidad para elegirlas o desecharlas también nos lleva a que seamos muy laxos a la hora de asumir un compromiso. Si a los 15 minutos la película no me atrapó, la cambio. Si al primer capítulo la serie no me cautivó, la dejo, la abandono. Y eso puede parecer trivial, y en un sentido lo es, pero esta consecuencia es grave porque está entrenando nuestros cerebros para funcionar de la misma manera en otras áreas de la vida que son mucho más trascendentales que ver una película. ¿Con quién me caso? ¿Cuál trabajo acepto y cuál rechazo? ¿Con qué iglesia local me comprometo? Si no me gusta la música de una iglesia, voy a otra. Si el predicador no dice lo que yo quiero escuchar, sintonizo otro. Si no me gusta o me cuesta mucho amar a mi esposa, mujeres es lo que hay allá afuera. Nos volvemos negligentes, nos volvemos perezosos, nos volvemos irresponsables. El filósofo contemporáneo Charles Taylor escribió diciendo que la era digital también afecta nuestra espiritualidad. Y miren la manera en que él propone que afecta nuestro espíritu. Estamos abrumados cognitivamente por el horizonte inagotable de posibles creencias. Y entonces no terminamos creyendo ninguna. Hay tantas opciones incluso de creencias que se nos hace imposible comprometernos con una, abrazarla, vivirla a la plenitud. La última consecuencia que vamos a mencionar se conoce como el sesgo de la confirmación. La voy a explicar. Sesgo de la confirmación. Como hay tanta información, literalmente de cualquier cosa, nos sentimos abrumados y entonces preferimos refugiarnos en lo que es conocido para nosotros. Ahí es donde encontramos cierta seguridad. Y esto nos lleva entonces a exponernos a las fuentes que confirman lo que nosotros ya pensamos. Nosotros no nos exponemos con facilidad a las fuentes que pueden confrontar nuestras posturas o que incluso las pueden corregir. Nosotros construimos nuestra propia dieta, entre comillas, de la información que consumimos según nuestros propios gustos, según nuestras propias preferencias. Y fácilmente mantenemos cualquier cosa indeseable a distancia. No me gustan las opiniones de este, lo dejo de seguir. No me gusta cómo este está hablando, lo bloqueo. Un clic, fácil, y ya está. Y el mundo que vemos, por lo menos digitalmente, es el que queremos ver, es el que nosotros hemos hecho a nuestro propio antojo. Y aquí los algoritmos tampoco nos ayudan. Cuando nosotros navegamos en Internet, lo hacemos bajo el riesgo de caer en lo que se conoce como la cámara del eco. Nos parece que todo el mundo piensa exactamente igual que nosotros. Nos sentimos en la seguridad de estar en lo correcto, de ir por el camino apropiado, porque es que todo el mundo como que dice y piensa lo mismo en mi perfil de mi red social o en el contenido que usualmente sigo. Pero en realidad, los algoritmos están filtrando la información que nos llega según nuestros propios criterios. Nosotros nos hemos convertido en el estándar para lo que es verdad, para lo que es bueno, para lo que es bello. Y eso resulta en que no hay una sola persona en esta sala que vea exactamente la misma información, aunque abra la misma plataforma o la misma red social al mismo tiempo. Cada uno está viendo, de alguna manera, su propia versión del mundo. No el mundo como es, sino una versión sesgada del mundo. Con razón,
es que en esta época estamos más polarizados que nunca, más segmentados, más radicalizados en todas nuestras posturas. Estos sesgos lo único que hacen es reforzar y extremar nuestras propias posturas. Y por eso es que nos resulta tan difícil escuchar a los que piensan distinto, mucho más empatizar con ellos. Alguien decía que cuando todos piensan igual, nadie está pensando realmente. Cuando todos piensan igual, nadie está pensando realmente. Y eso es muy peligroso para la vida espiritual y para todas las áreas de la vida, me atrevería a decir. Entonces, en resumen, hay consecuencias de la adicción a la distracción, al entretenimiento, a las redes sociales, y yo espero haberlos convencido de que son consecuencias graves. Nuestro mundo tiene más y más información, pero menos sabiduría. Nuestro mundo tiene más datos, pero tiene menos claridad. Tiene más estímulos, pero menos síntesis. Tiene más distracción, pero menos quietud. Tiene más habla, pero menos escucha. Tiene más opiniones, pero menos verdades. Nuestro mundo tiene más cosas para mirar, pero poco o nada que ver. Más entretenimiento, sí, pero menos gozo. En nuestro mundo hay más, pero nosotros somos menos. Y lo sentimos, lo sabemos. Entre más distraídos, más estresados, más adormecidos, más desorientados y más paralizados estemos los seres humanos, más se deleita Satanás con nuestra confusión y más florece el pecado. Cuando el caos reina, el pecado abunda. Qué interesante recordar que la caída en Génesis 3 fue el resultado de una tentación por el conocimiento, por saber a la manera de Dios. Y en nuestro tiempo es igual. El atractivo de saberlo todo como Dios lo sabe es potencialmente destructivo. Los dispositivos nos ofrecen ese conocimiento y de alguna manera pretenden usurpar el lugar de Dios. Por eso no debería sorprendernos que muchos de nosotros terminemos adorando nuestros dispositivos. Lo triste, como dice el Salmo 115 en el verso 8, es que nosotros nos volvemos como aquello que adoramos. Nosotros nos convertimos en eso a lo que le prestamos atención y a lo que dedicamos nuestra vida. En este caso nos hacemos superficiales, inmediatistas, facilistas, solitarios, egocéntricos y poco auténticos. Siempre me ha quedado retumbando en la mente una idea que un amigo me señaló hace años. No sé si ustedes se han detenido a pensar que el logo de Apple es un fruto con un mordisco. Yo no sé si eso es un guiño al pecado de Eva o si eso de alguna manera apunta sutilmente al deseo humano por conocerlo todo. No lo sé. Podría ser una mera especulación y conspiración. Como mínimo creo que es curioso, ¿no? Pero lo que sí sé con toda seguridad es que este deseo, este atractivo por conocerlo todo, por tener el mundo en nuestras manos, por aplicar esa frase que dice que saber es poder, eso con toda seguridad nos va a causar tanto pesar como le causó a Adán y a Eva. Entonces, si estas son las consecuencias, de la distracción, de la adicción a la distracción, si son graves, ¿por qué nos atrae tanto? ¿Por qué nos atrae tanto estar distraídos? Vamos a mencionar al menos 3 razones. En primer lugar, porque queremos mantener el trabajo duro a distancia. Las redes sociales y el entretenimiento
son un escape de las presiones de nuestro trabajo y de nuestras responsabilidades. Todos sabemos que es así. Procrastinamos alrededor de las tareas difíciles. Cuando tenemos una entrega en el trabajo, cuando tenemos una conversación compleja con la esposa, cuando tenemos un proyecto exigente, cuando la familia es demandante, somos mucho más propensos a querer distraernos. Cuando la vida nos aprieta y se hace complicada, nosotros queremos cualquier otra cosa, cualquiera. Y ahí está nuestro teléfono o cualquiera de nuestros dispositivos ofreciéndonos una variedad inagotable de novedades, de salidas. En segundo lugar, nos resulta muy atractiva la distracción porque queremos mantener a las personas a distancia también. Dios nos llama a amar al prójimo, ya lo dijimos, pero nosotros nos escondemos en nuestras pantallas para protegernos de la gente a nuestro alrededor, para mandar un mensaje subliminal pero contundente. Yo preferiría estar en cualquier otro lugar que no fuera tu compañía. Ese es el mensaje que mandamos. La atención dividida es una muestra de desdén. Y todos lo hemos hecho en una conversación con otro, en una reunión. Estamos simultáneamente chateando, conversando, mandando mensajes. El teléfono en la mano le está diciendo a todas las personas alrededor: me importa más la gente que no está conmigo en este momento que tú, que sí estás conmigo en este momento. O como mínimo, está mandando el siguiente mensaje: aquí estoy en la conversación, estoy en la reunión, pero si aparece algo o alguien más interesante, bastará para abandonar. Escondernos en nuestro teléfono nos permite mostrar rechazo a las personas o a las situaciones que son difíciles. Si lo pensamos de esta manera, es una forma de superioridad. Es como si le dijéramos a la gente: no eres digno de mi atención absoluta. De pronto te voy a dar algo, pero en cualquier momento me pierdo. Esta gente que está conmigo no merece toda mi presencia. En tercer lugar, nos atrae mucho la distracción porque queremos mantener los pensamientos eternos a distancia también. Las impresionantes aplicaciones de nuestro celular, todas las ofertas del entretenimiento, nos proveen un escape de la más sincera apreciación de nosotros mismos. El filósofo, matemático, proverbista cristiano del siglo XVII, Blaise Pascal, identificó en su tiempo que toda la infelicidad del hombre se debe a un simple hecho: que no puede quedarse solo ni en silencio en su propio cuarto. Estar mirando al techo, solos, en nuestra propia habitación, a solas con nuestro pensamiento o con Dios, contemplando la propia realidad de nuestro corazón, contemplando la majestad de Dios, eso sería insoportable para la mayoría de las personas. No es casualidad que el aislamiento sea la pena máxima en una cárcel, o que el aislamiento sea la terapia de choque más intensa en una clínica mental. La soledad, el silencio nos resultan aterradores. No queremos sopesar la eternidad, la realidad de Dios, de lo que somos. Queremos callar y silenciar esa voz a como de lugar. Por eso es que cuando se nos queda el celular en la casa, o se nos pierde, o se queda sin batería y no tenemos dónde cargarlo, nos sentimos aislados, separados del mundo, de la realidad. Nos sentimos como si estuviéramos en una cárcel, en una celda de una prisión. Y eso nos da miedo. Sentimos una forma de ansiedad. Los gringos tienen un término para eso: el miedo a perderse de algo, el miedo a perderse de lo que está pasando, el miedo a no enterarme de la última novedad, el miedo a no ser reconocido por otros. Eso nos parece como la muerte. Cualquier cosa menos eso. El olvido, el ostracismo nos da pavor.
Por eso es que hoy no diríamos, como Descartes en su tiempo, pienso, luego existo, sino me conecto, luego existo. La desconexión nos parece como la muerte. Si no estamos interactuando con nadie, si nadie nos está reconociendo, si no estamos recibiendo este flujo constante de información, es como si no existiéramos. Así nos sentimos. Entonces, pensemos en este punto, ¿cómo podríamos definir una distracción? Una distracción bíblicamente es cualquier cosa que ocupe nuestra atención exclusivamente en esta vida y en este mundo. Eso puede tomar muchas formas. Pueden ser nuestros nuevos entretenimientos, puede ser la preocupación persistente que siempre está en mi cabeza, puede ser mis aspiraciones o mis anhelos vanos, vacíos. Es cualquier cosa que desvíe nuestra atención, la atención de nuestra mente, de nuestro corazón, de lo que es más importante y significativo en esta vida: Dios y la eternidad. Cualquier cosa que desvíe nuestra mirada de eso, bíblicamente, es una distracción. Y hay tipos de distracciones en la Biblia. Tomando el Nuevo Testamento, podríamos recogerlas en general en 3 categorías distintas. Hay distracciones que ahogan nuestro propio corazón para Dios, que lo esterilizan. Los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, describen la conocida parábola del sembrador, que creo que para muchos es familiar. Con palabras ligeramente distintas dicen lo mismo. Las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos por las demás cosas entran y ahogan la palabra en el corazón y se vuelve estéril. Estas distracciones tienen un resultado trágico, y es que nos dejan sin fruto en el corazón, nos vuelven estériles espiritualmente, y nuestra alma se ahoga como la semilla del Evangelio y la palabra de Dios, que es asfixiada por todas estas preocupaciones de la vida. En segundo lugar, podríamos decir que hay distracciones que impiden la comunión con Dios. Yo creo que también para la mayoría de nosotros es muy familiar el relato de Jesús visitando la casa de Marta y María, las hermanas de Lázaro, sus amigas cercanas. Jesús está visitando esta casa y está enseñando a sus amigos, mientras Marta está muy preocupada por atender a todos los presentes, incluyendo a Jesús. Tan preocupada está y tan frustrada se siente de ver que su hermana María, está sentada sin hacer nada, sencillamente escuchando a Jesús, que lo busca y le pone la queja. Y le dice: maestro, dile algo. A lo que Jesús responde: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual nadie le quitará. Nosotros podemos estar tan enfocados en las tareas de la vida, incluso en el servicio a otros, e incluso en el servicio a Dios. Podemos estar tan involucrados en eso que nos perdemos de las palabras de Jesús hacia nosotros. Nos consumen las tareas de la cotidianidad y no escuchamos al Señor. Estamos tan ocupados que no tenemos tiempo ni siquiera para Dios. No vemos a Jesús acercándose a nosotros, tomando la iniciativa de buscarnos, de llamar nuestra atención, de hablarnos. Nos parece que Dios está muy distante, que Dios se siente lejano, pero no porque lo esté, sino porque nosotros estamos distraídos. Estamos preocupados con muchas cosas que según Jesús no son necesarias. En otras palabras, estamos perdiendo nuestro tiempo. Tercera categoría de las distracciones son las que no necesariamente son distracciones pecaminosas o negativas. Primera a los Corintios 7, por ejemplo, nos enseña acerca del matrimonio, acerca de la soltería,
y nos presenta ambas cosas como un regalo de Dios, como un llamado que Dios le hace a personas específicas. Pero de manera muy realista, ese capítulo reconoce que la vida matrimonial trae consigo ciertos deberes, ciertas responsabilidades que funcionan como una distracción. Así lo leemos, por ejemplo, en los versos 32 al 35 de ese capítulo. Sin embargo, dice Pablo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y sus intereses están divididos, porque hay que mercar, porque hay que recoger a los niños, porque el matrimonio tiene un montón de responsabilidades que dividen nuestros intereses. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para su propio beneficio, no para ponerles restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. O sea que hay algunas distracciones, como el desorden y el afán inevitable de la vida familiar, que pueden de alguna manera comprometer nuestra dedicación absoluta al Señor si le damos un lugar equivocado a esas responsabilidades, si hacemos, por ejemplo, del matrimonio la prioridad suprema de la vida. Aunque es muy importante y glorioso y un don de Dios, el matrimonio no es la prioridad suprema de la vida. Es servir a Dios sin ningún impedimento, como dice Pablo en ese texto. Pero es una realidad que estos llamados que Dios hace a algunos de nosotros a ser esposos, pues se pueden ver como un impedimento para muchas otras formas de servicio. Entonces, debemos agregar que una distracción es cualquier cosa, incluso buena, que vele nuestros ojos espirituales ante la urgencia del tiempo en el que nos encontramos. Nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo. Su regreso es inminente. Imaginémonos que ya se cumplieron los 90 minutos del partido y hasta el tiempo de reposición, pero que el reloj sigue andando. En cualquier momento el árbitro dará el silbido final y será el fin de la historia. En ese tiempo nos encontramos nosotros. Cualquier cosa que nos saque de esa actitud, de esa postura de urgencia, es considerado una distracción. Puede ser algo muy bueno lo que nos distraiga. Y a manera de conclusión, no sé si trágica para quizás algunos, debemos reconocer que la vida sin distracciones no existe. Es imposible librarnos absolutamente de las distracciones. Puedes tirar tu celular por la ventana, puedes conseguir una de esas panelas antiguas, no sé si todavía funcionarán, puedes aún andar sin celular, pero nunca vas a poder vivir libre de distracciones. Lo que pasa es que hay distracciones de distracciones. Hay unas que son santas, santificadas, hay unas que son pecaminosas. Hay distracciones que expanden el alma, hay otras que la encogen. Hay distracciones o interrupciones necesarias y otras que son totalmente innecesarias. Hay distracciones inevitables y buenas, como las de un matrimonio piadoso, pero hay muchas otras distracciones evitables y dañinas, como las que nos llegan por la cultura del consumo o por cualquier otra vía. Entonces lo que hay que hacer es aprender a administrar bien las distracciones, es cobrar una conciencia de todas estas realidades, para no terminar diciendo lo que decía una mujer, una mamá, que aceptó su adicción al celular. Ella dijo: se me olvidó cómo caminar con el Señor. El manejo de las distracciones es una habilidad imprescindible para nuestra salud espiritual en el tiempo en el que vivimos. Tim Keller escribió, paradójicamente, tuiteó, diciendo: sabemos que es más fácil tuitear que orar, pero que a la larga
eso erosiona nuestra vida espiritual. Y no debería extrañarnos. ¿Quién dijo, quién nos hizo creer que lo más fácil es lo mejor? ¿Por qué pensamos que solamente lo que me entretiene o que solamente lo que me hace sentir bien es lo bueno para mí? Si Jesús nuestro Señor, a quien seguimos, dijo que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y que pocos son los que lo hallan. Entonces, permítanme compartirles algunas preguntas de diagnóstico que nos van a ayudar a saber dónde estamos y cómo estamos frente a este tema de la adicción al celular o a las distracciones o al entretenimiento. Número 1, siendo muy honesto, ¿tú dirías que vivir tu vida a través de las pantallas verdaderamente te ha hecho más feliz? ¿Que verdaderamente te ha dado un sentido más pleno de satisfacción, de humanidad? ¿Tú podrías sinceramente decir eso? Número 2, preguntémonos si estamos abusando del entretenimiento para escapar de algo, de una tarea difícil, de una relación exigente, de un esfuerzo demandante, de la realidad de nuestro corazón, de Dios mismo. Preguntémonos si nuestra compulsión para usar el entretenimiento se debe a que estamos escapando, a que estamos tratando de huir. En tercer lugar, preguntémonos si nuestros hábitos de entretenimiento nos distraen de la comunión con Dios o nos estimulan a ella. Preguntémonos si nos están aportando en nuestro caminar con el Señor o si nos están estorbando para ese caminar. Preguntémonos qué tanto el entretenimiento que consumimos nos ha hecho preocuparnos por este mundo, y solamente por este mundo y por esta vida presente. Preguntémonos si estamos pensando demasiado en el éxito como el mundo lo entiende, o si estamos soñando desmedidamente con el romance, o con la vanidad, o con las cosas que no tienen ningún valor, o si realmente estamos preocupados con las cosas eternas, con Dios mismo, con nuestro propio corazón, con nuestro carácter. ¿Cuántas llevamos? 4. 5. Número 6. Preguntémonos si justificamos nuestros hábitos de entretenimiento simplemente argumentando que no tiene nada de malo lo que yo veo. Está bien que no tenga nada de malo, pero ¿y qué tal si tampoco tiene nada de bueno? Está bien que no sea explícitamente pecaminoso, pero ¿y qué tal si tampoco te ayuda? ¿Qué tal si tampoco te aporta? ¿Qué tal si tampoco te está llevando a ver a Dios más grande? O a pensar mejor en la eternidad. O a realmente incluso descansar tu cuerpo y tu mente. El autor Brett McCracken nos sugiere un mejor camino. Yo creo que muchos están familiarizados con la pirámide de los alimentos, que ponen distintos segmentos partiendo desde la base hasta la punta, la clase y la cantidad de alimentos que deberíamos consumir para nuestra salud física. De alguna manera, él nos invita a poner en orden nuestras prioridades para el consumo de información y para las maneras en que nos entretenemos, para la salud de nuestro espíritu. El orden es desde abajo hasta arriba. Comencemos y dediquémonos a la Biblia. La Biblia es la verdad absoluta de Dios, completamente objetiva, fuera de mí, que ha soportado la prueba del tiempo, de los siglos, de los milenios, y que sigue siendo relevante y que no habrá pasado el día en que este mundo haya pasado, y que además puede llevarnos al conocimiento de Dios. Entonces, hagamos del tiempo en la Escritura nuestra prioridad número 1. En segundo lugar, hagamos de nuestra comunión sincera con una iglesia local nuestra segunda prioridad. Porque es que en la iglesia hace visibles las realidades de nuestra fe que son invisibles. Y en la iglesia nos topamos con gente
que nosotros no escogeríamos, que no estarían en nuestro círculo de amigos, que no estarían en nuestros seguidores de las redes sociales, a quienes probablemente cancelaríamos o ignoraríamos o bloquearíamos, porque son muy diferentes a nosotros, porque piensan muy diferentes a nosotros y porque si somos honestos, nos molestan, nos incomodan. Pero en la interacción que Dios nos permite y nos manda a tener entre nosotros, nosotros somos transformados. Nosotros entendemos la realidad del reino de Dios, tumbando abajo todas las diferencias que podrían separarnos. Y se nos hace inevitable la incomodidad de la interacción humana. Es que lidiar con gente es complicado, ¿saben por qué? Porque la gente es complicada. Empezando por nosotros. Y en la iglesia eso se ve y se verá, pero para nuestro bien, para visibilizar el Evangelio, que puede unirnos a pesar de todo lo que nos separaría. En tercer lugar, el contacto con la naturaleza. Nuestras pantallas nos tienen esclavizados a la tecnología y nos perdemos del mundo alrededor. Ya los niños no se ensucian, ya no llegan a la casa sin un zapato, ya no llegan ni sudando, porque están todo el tiempo jugando videojuegos y cositas y jueguitos. Nos estamos perdiendo de la interacción con la creación, que tiene las marcas de nuestro Creador por todos lados, que tiene la capacidad de saciar nuestro corazón porque nos muestra algo de la belleza de Dios, que tiene que ver con nosotros porque tenemos un cuerpo físico, ojos, oídos, manos que pueden tocar. Nuestros sentidos son estimulados y satisfechos en la creación y muchos estamos descuidando la interacción y el disfrute que podríamos tener de ella por estar pegados de una pantalla. En cuarto lugar, los libros, los buenos libros. No los bestsellers que salen cada mes, que son cada vez más basura, que los ves en el Carulla y en el Éxito, en la caja la caja registradora, sino los clásicos, los que la gente ha leído por siglos, por años. Hay una muy buena razón para eso. Los libros que hasta te desafían, que no son tan fáciles de consumir, que no son tan fáciles de leer. Y no es solamente por el contenido, no es solamente porque tengan contenidos edificantes o saludables o buenos, sino porque estos libros demandan cierta postura de nosotros y la refuerzan. Uno se acerca a un libro como este muy distinto a como uno se acerca a un perfil de una red social. Uno se acerca con la mente activa, despierta, interactuando, y eso a la larga nos hace mucho bien, preservando nuestras capacidades para pensar, para reflexionar, para analizar. No nos hace tan pasivos, tan maleables, tan manipulables como el entretenimiento nos hace. En quinto lugar, el arte en general, todas sus expresiones. Yo no soy un experto en arte, pero por lo menos me gusta la música, me gusta la literatura, a muchos de ustedes también. El arte nos puede satisfacer porque nosotros fuimos hechos para apreciar la belleza, no solamente para estar distraídos y entretenidos. La belleza que en últimas está en Dios. Pero como también toda belleza viene de Dios, el arte nos sirve como un medio para deleitar nuestra alma en lo que vale la pena apreciar, en lo que te deja boquiabierto y como que te saca de ti mismo y como que te lleva a pensar y a sentir otras cosas. Y entonces, en último lugar, en la cúspide de la pirámide, el Internet y las redes sociales. Por supuesto que pueden tener su lugar, por supuesto que pueden jugar un papel bueno, saludable, que nos aporta, en su justo lugar, dándole un uso adecuado, manteniendo las prioridades en orden. Entonces, mis hermanos, para terminar, concluyamos diciendo que nuestra lucha contra las distracciones, contra las tentaciones del entretenimiento, contra la adicción a las redes sociales, es una lucha de corazón. Es una lucha que solo puede ganarse si nuestros afectos han sido cautivados por la gloria de Jesús. Si el esplendor de Cristo que podemos ver con la mente en las Escrituras y degustar con el corazón, si ese esplendor no nos cautiva, no vamos a ser libres de todos nuestros sedantes digitales. Solo la belleza de Jesús puede anclar
nuestras expectativas y nuestras esperanzas y nuestras aspiraciones en lo eterno, que es infinitamente mejor que cualquier oferta del entretenimiento, que haría ver a todas las ofertas del entretenimiento como algo patético, como algo que palidece en comparación. Y la buena noticia es que Dios nos ha dado en Cristo precisamente eso. Decía el evangelista Juan que en Cristo nosotros vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y lo tenemos ahí para nuestra satisfacción, para nuestra transformación. Por lo tanto, quiero dejarles con la invitación de las Escrituras. En Colosenses 3, versos 1 al 4. Si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso sería distraernos, porque ustedes han muerto y su vida, su identidad, todo su ser está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, su identidad, su vida, todo su ser sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Hermanos, pongamos los ojos, literalmente, pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante, sin distracciones, sin impedimentos, mirando alrededor, no para entretenernos, sino para confirmar que nos acompaña una nube de testigos compuesta por todos los santos de la historia que nos dice: ánimo, sigue adelante, Dios es fiel, cumple sus promesas, todas son verdad. Sigue, sigue, sigue y no pares, no te distraigas, mira el premio hasta que seas consumido por la vida plena, por el gozo abundante que Él vino a traernos. Vamos a orar. Señor, si no vemos esto, cualquier cosa cautivará nuestra atención. Entonces nuestra oración no es solamente pidiéndote perdón y libertad por las maneras en que hemos sido cautivos de lo vano, de lo efímero, de lo pasajero, de lo trivial, sino sobre todo rogándote que nos muestres a Cristo, que nos muestres la belleza de tu Hijo, que nos muestres su gloria, ahí donde está, especialmente en la Escritura, pero también de tantas maneras en la creación que tú hiciste también para apuntarnos hacia Él. Y permítenos la sabiduría de andar un mejor camino, guardando nuestros corazones y nuestras mentes, para cumplir con aquello para lo que tú nos creaste y luego de nuestro fracaso nos salvaste. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.